Buenos días, hoy hablaremos sobre los tipos de reproducción. Los temas que daremos a entender a lo largo del video son: 1. La identificación de los tipos de reproducción. 2. Reconocer los sistemas de reproducción sexual y asexual en animales y sus efectos en la variabilidad y preservación de las especies. 3. La importancia de la reproducción humana. Comenzamos con la identificación de los tipos de reproducción. Al proceso biológico mediante el cual una especie puede crear organismos nuevos se le conoce bajo el nombre de reproducción. Existen dos tipos de reproducción: la asexual y la asexual. La reproducción asexual, esta se asemeja a la división celular directa y puede darse en organismos unicelulares y pluricelulares de cualquier reino, aunque es más común en los hongos, los procariotas y los protistas. En el caso de los animales y vegetales, se da a la escala taxonómica de mayor inferioridad. Por medio de la reproducción asexual se producen clones de células idénticas en lo genético entre sí, y a las maternas la reproducción asexual se puede dar de tres maneras: por gemación, por fragmentación y por rizomas y estolones. La reproducción sexual, esta forma, la reproducción sexual. Esta forma de reproducción es propia de la gran parte de los organismos eucariotas. Para que esta reproducción pueda realizarse es necesario que haya dos padres y ambos pertenezcan a la misma especie. Se necesita en la reproducción sexual que ocurran fenómenos de meiosis por un lado y la fecundación por otro. Seguimos en reconocer los sistemas de reproducción sexual asexual en animales y sus efectos en la variabilidad y preservación en las especies. La reproducción sexual. Los ciclos de vida sexual implican una alternación entre meiosis y fertilización. Los meiosis, una célula diploide da lugar a células haploides, mientras que en la fertilización dos células haploides llamadas gametos se fusionan para formar un cigoto diploide. Lo que ocurre entre estos dos eventos, sin embargo, pueden variar considerablemente entre diferentes organismos, por decir, entre tú y un hongo o un roble. Hay tres categorías principales de los ciclos de vida sexual. Primero, en un ciclo de vida diploide dominante, la etapa diploide multicelular es la etapa de vida más obvia, y las únicas células haploides son los gametos. Los humanos y la mayoría de los animales tienen este tipo de ciclo de vida. Segundo, en un ciclo de vida haploide dominante, la etapa haploide es la etapa de vida más obvia y es a menudo multicelular, pero a veces unicelular. Tercera, en este tipo de ciclo de vida, el cigoto unicelular es la única célula diploide. Los hongos y algunas algas tienen este tipo de ciclo de vida en la alternación de generaciones. Ambas etapas, las haploides y las diploides, son multicelulares, aunque en distintas especies varía el grado en que otra dominante. Las plantas y algas tienen este tipo de ciclo de vida. Vida diploide dominante. Casi todos los animales tienen un ciclo de vida diploide dominante en el que las únicas células haploides son los gametos. Al principio del desarrollo de un embrión animal, las células diploides especiales, llamadas células germinales, se producen en las gónadas, testículos y ovarios. Las células germinales pueden dividirse por mitosis para producir más células germinales, pero algunas de ellas se someten a meiosis y hacen gametos haploides. Los espermatozoides y óvulos. La fertilización implica la fusión de dos gametos, por lo general de dos individuos diferentes, que restaura el estado diploide. El ciclo de vida haploide dominante. La mayoría de los hongos y algunos protistas eucariontes unicelulares tienen un ciclo de vida haploide dominante en el que el cuerpo del organismo, es decir, forma madura y ecológicamente importante, es haploide. Un ejemplo de hongo con un ciclo de vida haploide dominante es el moho negro del pan,
cuyo ciclo de vida sexual se muestra en el diagrama siguiente. En la reproducción sexual, de este modo, las hifas, las estructuras haploides encadenadas multicelulares de dos individuos compatibles, primero crecen en una hacia otra. Donde las hifas se juntan forman una estructura llamada citosporangio. Un citosporangio contiene múltiples núcleos haploides de dos padres dentro de una sola célula. Los núcleos haploides se fusionan para formar los núcleos diploides, que son equivalentes a los cigotos. Las células que contienen los núcleos es llamada cicospora. La cicospora puede permanecer latente durante largos periodos, pero los núcleos diploides pueden experimentar meiosis, condiciones adecuadas para producir núcleos haploides que son liberados en células llamadas esporas, debido a que se forman mediante meiosis. Cada espora tiene una combinación única de material genético. Las esporas germinan y se dividen por mitosis para hacer nuevos hongos haploides multicelulares. Alternancia de las generaciones. El tercer tipo de ciclos de vida alternancia de generaciones es una mezcla de los extremos haploide dominante y diploide dominante. Es el ciclo de vida se encuentra en algunas algas y en todas las plantas. Las especies son alternancia de generaciones. Tienen etapas multicelulares, haploides y diploides. Las plantas multicelulares haploides o algas se llaman gametofitas porque hacen gametos mediante células especializadas. La meiosis no está directamente involucrada en la fabricación de los gametos. En este caso, porque los organismos ya es un haploide. La fertilización entre los gametos haploides forman un cigoto diploide. El cigoto experimentará muchas rondas de mitosis y dará lugar a una planta multicelular diploide llamada esporofita. La especializada del esporofito meiosis producirá esporas haploides. Las esporas después se convertirán en gametofitas multicelulares. Aunque todas las plantas de reproducción sexual pasan por una versión de la alternancia de generaciones, los tamaños relativos del esporofito y del gametofito y la relación entre ellos varían entre especies. En plantas tales como el musgo, el gametofito es una planta de vida libre, relativamente grande, mientras que el esporofito es pequeño y dependiente. El gametofito, entre otras plantas como los helechos y gametofitos y esporofitos, son de vida libre. Sin embargo, el esporofito es mucho más grande y es normalmente consideramos como hecho en las plantas con semillas como los magnolias y las margaritas. El esporofito es mucho más grande que el gametofito. Lo que nosotros consideramos la planta es casi completamente tejido esporofito. El gametofito está formado por solo pocas células y en el caso del gametofito femenino está completamente contenido dentro del esporofito dentro de una flor. Seguimos con la reproducción asexual. La reproducción asexual ocurre sin la intervención de órganos sexuales especiales, produciéndose nuevos individuos a partir de un solo progenitor. En las plantas se presenta mediante la producción de esporas o bulbos, en los animales protistas, en gusanos, poliquetos y plenarias, y en animales sesiles, acuáticos como los tunicados, cnidarios y esponjas. La reproducción ocurre de distintas maneras. Este tipo de reproducción puede llevarse a cabo por escisión unicelular. Un animal se divide en mitades generales iguales. Se desarrollan hasta formar adultos idénticos al original. En este proceso de división, primero se divide el núcleo y luego el citoplasma. Los esporosos, como el paramecio, lleva a cabo este tipo de reproducción. En este proceso de división, primero se divide el núcleo y luego el citoplasma. Los esporosos, como el paramecio, lleva a cabo este tipo de reproducción. Esporulación. En este caso el núcleo se divide varias veces y el citoplasma también. Cada pedazo de núcleo se lleva una porción del citoplasma. De cada división surge un nuevo individuo. 3. Gemación. En este tipo de reproducción los nuevos individuos nacen en forma de yema y adheridos al original formando una colonia. Ejemplos de animales que se reproducen así son tunicados y cnidarios como la hidra. 3. La fragmentación.
Esta forma de reproducción es algo curiosa. El individuo original se divide en varias partes y cada parte surge un individuo nuevo, idéntico al original. Algunos animales en los que se da este proceso son los nemertinos, gusanos y turbelarios plenarias o gusanos. Ya por concluir la importancia de la reproducción humana, el objetivo final de todo ser vivo, inclusive el hombre, es la perpetuación de la especie. Para lograrlo deben cumplir con la función de reproducción, que consiste en la capacidad de todo ser vivo para producir otro individuo semejante, por lo que esta función se convierte en un hecho biológico trascendente de gran importancia para la supervivencia de la especie, ya que perpetúa la vida más allá del individuo. Cada individuo presenta al nacer características distintivas, ya que la principal función de la reproducción es transmitir de generación en generación el material genético, ADN. El organismo que se produce se denomina progenitor o pariente, línea recta ascendente. El organismo procreado es el descendiente o hijo. Generalmente se reconoce según las especies. Dos tipos de reproducción: la multiplicación vegetativa o asexual y reproducción sexual. La reproducción asexual es una forma de conservación de la especie y la reproducción sexual es un mecanismo de mantenimiento y variación para la adaptación a los cambios del medio ambiente. En la reproducción asexual, los descendientes son iguales a los progenitores e iguales entre sí, mientras que en la reproducción sexual, los padres son diferentes a los descendientes y al mismo tiempo estos son distintos entre sí. La reproducción de los seres vivos está relacionada con la división celular. Esto es mucho más evidente en los organismos unicelulares, en lo que la división constituye una verdadera reproducción.